El día de hoy la predicación se basará en Juan 9. Por favor, podrían abrir sus Biblias o sus terminales. En Juan 9, del 1 al 9. Procederé a la lectura nuevamente. Subtitula la predicación en nuestras Biblias, pone: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén, hermanos. Amén. Antes de empezar con el texto de la predicación, me gustaría ir al contexto, hermanos. En los capítulos anteriores vemos cómo Jesús se confrontaba con los fariseos, porque ellos dudaban de la divinidad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En sí, Juan, hermanos, toda la epístola de Juan va sobre en cómo conocer a nuestro amado Señor Jesucristo y a cómo creer en Él. El Señor los confrontaba a los fariseos y les decía: ustedes no me conocen, me han visto y escuchado, pero no me conocen, porque viven entre tinieblas y el entendimiento les ha sido entenebrecido. Hermanos, esta mañana será de gozo en el Señor por medio de sus palabras, que es de refrigerio, esperanza de sus promesas en medio de las turbulencias de nuestras tribulaciones. Me gustaría, antes que nada, hermanos, poner en las manos del Señor, orar para que no salgamos por esa puerta como hemos entrado el día de hoy, para que no solamente escuchemos, sino que su palabra se anide en nuestros corazones, para que la vivamos, para que nos deleitemos en ella, hermanos, para que no la cumplamos con el fin de obtener la salvación, sino que nos deleitemos en ella, hermanos, que nos deleitemos en la voluntad y la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, Padre, te ruego en esta mañana y te agradezco el privilegio que nos das de poder ser tus embajadores, de poder cumplir los ministerios que vienen de ti, Señor. No por nuestros méritos ni por nuestra capacidad, sino que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por medio tuyo, Señor. Te ruego que me des por medio de tu gracia, Señor, para poder transmitir a mis hermanos fiel a tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable a nuestros corazones, Señor, la que nos renove, Señor, la que nos dé esa luz que muchas veces necesitamos, Señor. Te ruego, Padre, que no salgamos por esa puerta como hemos entrado el día de hoy, de que vivamos tu palabra, de que nos deleitemos en ella, que los que no te conocen anhelen y vean reflejado ese amor y esa misericordia que tú tienes hacia nosotros, Señor, para que ellos también anhelen conocerte. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, de nuestro Salvador.
Amén. Amén. Empezaré en esta mañana, hermanos, en la lectura de la palabra. Primero realizaré una lectura un poco breve, la cual nos dice en el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Normalmente nosotros, las personas, cuando vamos en el camino, vamos caminando a nuestros trabajos o cualquiera de nuestros quehaceres que tenemos día a día, sea en vacaciones, sea en lo que sea, cuando nos detenemos por algo, es lógicamente por algo que llame nuestra atención. Normalmente suele ser por algo precioso, algo que nos llame la atención, algo muy favorable. Y las personas o los hombres nos detenemos por eso. Pero vemos que en este primer versículo nos explica: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, se detuvo. ¿Qué lo llamó a detenerse a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Se compadeció totalmente del ciego. A apreciar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se detiene compasivamente y ve a un hombre padecer ceguera desde su nacimiento. Nuestro Señor se sensibiliza con alguien que normalmente son segregados por la sociedad. Al menos en los tiempos que se nos narra estos versículos de la Biblia, vemos claramente que normalmente los ciegos, los paralíticos están en la entrada del templo. Ni siquiera podían entrar al templo. En la palabra del Señor nos explica también cómo los leprosos, ¿en dónde se encontraban los leprosos que en ese tiempo eran denominados inmundos? Estaban en las cuevas, estaban segregados. Sin embargo, nuestro Señor, confrontando a la sociedad de aquellos tiempos, se detiene. Se compadece ante un ciego de nacimiento, hermano. En el versículo 2 nos dice: le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo triste de este versículo, hermanos, que luego de venir confrontando a Jesús con los fariseos, esta pregunta se la hagan sus propios discípulos. Alguien que estaba conviviendo con nuestro amado Señor Jesucristo. El desconocimiento que tenían, que no venía de los fariseos, sino de sus propios discípulos. Y allí, hermanos, es donde aflora muchas veces nuestra falta de sensibilidad, nuestra misericordia, nuestra falta de misericordia, nuestro propio juicio y por ende nuestra condenación ante las personas afectadas por el pecado del hombre. Muchas veces, si somos sinceros con nosotros mismos y con nuestro Señor, que sabe lo que hay en nuestros corazones, ¿cuántas veces nos ponemos esta interrogante? ¿Quién pecó, este o sus padres? Muchas veces, ¿cuántas veces cuando nos ha pasado algo que hemos hecho por equivocación, porque somos humanos, solo tenemos una carne, cuántas veces hemos escuchado el "te lo dije"? ¿O no lo hemos escuchado? Por parte de nuestros familiares, amigos, a veces hasta de nuestros hermanos. Te lo dije. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, hermanos? En el 3 nos dice, y en el 4, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Habrían entendido los discípulos la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos estaban buscando quién pecó para que este hombre esté así, en la miseria, ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Él
o sus padres? Los discípulos que convivían con él no se sensibilizaban, no tenían misericordia con este pobre hombre. Ellos querían saber quién había pecado. Él no podía ser. O sea, el motivo de su ceguera no era por sus pecados, porque ya nació ciego él. Y sus padres también estaban buscando ellos en sus padres si había alguna condenación. ¿Habrán entendido en ese momento la respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Era la respuesta que ellos esperaban, hermanos? En realidad, el propósito de nuestro Señor Jesucristo en la tierra era solamente venir a hacer milagros físicos en los cuerpos de los hombres. ¿O era el medio para que se sensibilicen los corazones endurecidos de los hombres, hermanos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y nuestro Señor Jesucristo les contesta, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Habrán entendido y asimilado los discípulos la respuesta que les dio nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos? En el 5 nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo les estaba revelando las primeras obras en las miserias del hombre a sus discípulos. ¿La habrían asimilado? ¿Se refería a la luz física, a los milagros físicos para sanar a un ciego en tinieblas? ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? ¿O a una ceguera espiritual? En el 6 y el 7 nos dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Saliva que salía de la boca de nuestro Dios para dar luz en medio de las tinieblas, hermanos. Y hay un mandato y una voluntad y una obediencia en este versículo. Y creer. Y se lavó. ¿Y qué pasó de regreso? Regresó viendo. Es curioso que nuestro Señor Jesucristo unta su divinidad que sale de su cuerpo para mezclarla con la tierra. ¿Y qué forma ahí? Un lodo. ¿Hemos visto alguna vez a lo largo de la historia del hombre que se cura con el lodo? El lodo normalmente es algo desechado. Que yo sepa, bueno, también se podría utilizar para la construcción de casas, se utiliza la tierra, pero el lodo en el cuerpo del hombre lo que llama es una infección, normalmente. Y no se detiene ahí. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho, recibe la vista, te unto los ojos con lodo y en este momento verás. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Ve al estanque de Siloé, que significa el enviado. Y la disposición del ciego ante el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir, tener esa fe, obedecer, lavarse. ¿Y cómo regresó? Bien. En el 8 y el 9 nos dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Los testigos del milagro del Señor se asombraban al ver la transformación de un hombre que vivía en medio de la miseria, hermanos, en medio de la tiniebla, a un hombre, y ver a un hombre nuevo. Y él declaraba que él era en quien se había hecho el milagro de las obras de Dios realizadas en él.
La predicación del día de hoy, hermanos, la basaremos en 4 puntos. Y va dirigida especialmente para los amigos que nos visitan el día de hoy y también para nosotros creyentes. Nos dice su palabra santa en el versículo 1, hermanos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Normalmente, cuando uno no conoce al Señor, pensamos erróneamente que nosotros somos los que buscamos al Señor. Y muchos de nuestros amigos que nos visitan el día de hoy pueden pensar que ellos están buscando al Señor. O que el Señor ha puesto en su corazón, hermanos, amigos y amigas, que vengas el día de hoy, que vengas a reencontrarte con Él, a lo que Él te promete, a lo que Él te ofrece, que es algo eterno. Como se le apareció a Pablo en el camino. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Muchas veces leemos este primer versículo muy ligeramente. Les voy a pedir un favor, les voy a rogar. Primera vez que lo voy a hacer en una predicación, pero para entender la magnitud del versículo, me encantaría y me gustaría, con el debido respeto, hermanos, si me podrían ayudar a hacer un experimento. Me gustaría que por un momento cerremos los ojos, que confíen en mí. Por favor, se los ruego. Si podemos cerrar los ojos. Amigos, amiga, hermano y hermana. Y no abramos los ojos hasta que yo se los diga. ¿Tenemos todos los ojos cerrados? Les invito por favor a hacer este experimento. Y confíen en mí un momento. No abran los ojos hasta que yo se los diga. Imagínate que perdemos la vista. Imagínatelo. Y que tenemos que vivir el resto de nuestra vida en tinieblas. Imagínense y con los ojos cerrados. Imagínense que tenemos que vivir el resto de la vida así, sin ver, desenvolvernos día a día en este estado. Obviamente, perdemos nuestro trabajo diario, sin ver a nuestros hijos crecer, sin ver a nuestros nietos crecer. Vivir en un mundo de oscuridad, en un mundo en el cual tenemos que imaginar en base a lo que escuchamos. Fantasías de tu mente. Cada mañana cuando despertemos, seguir en tinieblas. Imaginémonos esto. Depender de otras personas y a su vez ser esclavos de ellas. Sin ver el camino al cual nos dirigimos. Saber que siempre vamos a vivir así. Y moriremos así. Imaginemos al ciego de nacimiento que nunca apreció nada, lo cual nosotros sí lo hemos hecho. Todo bajo la imaginación de su mente, su mundo de tinieblas. A veces somos insensibles e inclementes ante la miseria de los hombres. Ya podemos abrir los ojos, hermanos y amigos. Qué diferencia, ¿no? ¿Lo hemos sentido? Muchas veces leemos las cosas muy ligeramente y nuestra soberbia, nuestra arrogancia nos impide sensibilizarnos con las personas que pasan por ciertas tribulaciones, hermanos.
debemos ser más sensibles. El Señor nos enseña a compadecernos, hermanos. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Pero nuestros amigos y amigas que nos visitan en esta mañana han de decir gracias a la misericordia de Dios que nos libró de nacer así o de perder la vista, ser ciegos físicos. Pues les tengo una noticia a nuestros amigos que nos visitan esta mañana. Nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que se nos ha atravesado en nuestro camino a nuestro Señor Jesucristo, también nacimos ciegos por el pecado, ciegos espirituales, hermanos. Los creyentes que hemos nacido de nuevo sabemos algo precioso, que Jesús también se detuvo en nuestros caminos, que nos vio en el camino, se atravesó en el camino del borracho, del mentiroso, del drogadicto, del insensato, del orgulloso, del arrogante, del impío, de nosotros los pecadores. Se atravesó en nuestros caminos, pecadores, y por su gracia y por su misericordia, como nos los discernió muy bien nuestro hermano en predicaciones anteriores, pecadores, pero pecadores arrepentidos, hermanos. Pecadores arrepentidos por la gracia del Señor. Como dice en 1 Corintios 1, no importa que vayan, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor no escogió a su pueblo por meritocracia, porque lo merecíamos, porque éramos santos, porque nosotros lo buscábamos. El Señor nos escogió por su amor y por su misericordia, hermanos. En el 2 nos dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Le preguntaban los discípulos a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Este está así porque se lo merece, por su pecado o por los pecados de sus padres? En aquellos tiempos, hermanos, en que se vivían estos versículos, normalmente la creencia del pueblo judío era porque ellos merecían la salvación por ser pueblo judío, por su lugar de nacimiento, por donde vivían ellos. Si no, siempre tenían ellos discrepancia. ¿Eran eso o por herencia? Por eso decían, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Con el debido respeto, para mí no hay maldición generacional ni salvación generacional. El hecho de que yo, ustedes hermanos, seamos creyentes, no quiere decir que por esa ley nuestros hijos hayan nacido también creyentes, o viceversa, porque nuestros padres no hayan conocido al Señor, nuestra salvación esté perdida. No. Mientras nuestros hijos no hayan nacido de nuevo, hermanos, seguirán ciegos espiritualmente. Eso lo tenemos claro, creo, ¿no? Otra cosa es el testimonio y la influencia que tendremos para nuestros hijos o nuestras vidas. Es verdad que nuestros pecados tienen consecuencias, hermanos, pero no quiere decir que los cristianos estemos exentos de enfermedades o aflicciones, sino porque Pablo estuvo preso por causa de su pecado.
O Job sufrió de lepra cuando nuestro Padre mismo dijo que era varón perfecto para él. Si nuestra vista depende del pecado de nuestros padres o de nuestros pecados, todos, sin excepción, todos fuéramos ciegos físicos, hermanos. Todos, sin excepción. Si dependiera totalmente de quién ha pecado, este o nuestros padres. Este es el primer punto. El único que se detiene, hermanos, y nos ve en nuestras miserias y la perdición eterna del hombre, el único que se detiene con amor y misericordia es nuestro amado Señor Jesucristo, ante la inclemencia e insensibilidad de los hombres. El segundo punto, en los versículos 3, 4 y 5 nos dice: respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, hermanos. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Al ciego físico le dio vista física. A nosotros, los que creímos en Él, los que nacimos de nuevo, nos dio su verdad. Al orgulloso y arrogante le dio la humildad. Al ansioso, paciencia. Al envidioso, complacencia. Al que se estresa, le dio paz, para que el mundo vea nuestra nueva vida en nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. Recordemos el experimento que hicimos hace unos momentos. A las creyentes que nacimos de nuevo y pasamos de tinieblas a su luz divina, vimos. ¿Qué vimos, hermano? Lo primero que vimos fueron nuestras miserias, nuestra vana manera de vivir, alimentándonos de algarrobas entre los cerdos, nuestra perdición y condenación eterna, nuestro amor, que creíamos que era el amor verdadero, nuestro amor egoísta por nosotros mismos, jactancioso, que nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia, que estábamos muertos y íbamos por el mundo arrastrándonos. Fue lo primero que vimos. Los que hemos nacido de nuevo, ¿qué vimos? Antes de que el Señor aparezca en nuestras vidas, éramos santos. Yo cumplo la palabra del Señor. Yo creo en Dios a mi manera. Cuando nos quitó ese velo, hermanos, ¿qué vimos? Vimos que no nos conocíamos ni a nosotros mismos, que el que más nos conoce a nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por medio de su gracia nos reveló lo que en realidad somos, no lo que creíamos que éramos, hermanos. Fue lo primero que vimos cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor nos quitó ese velo. ¿Y qué descubrimos, hermanos? Descubrimos para su gloria y para su honra y para que nos dé ese ánimo, hermanos, día a día. Descubrimos su paz, su amor perfecto, su misericordia, su gracia, deleitándonos con su voluntad, su humildad. Nos sentíamos llenos y plenos. Sentíamos esos ríos de agua viva que nos habla la palabra, recorriendo dentro nuestro. En Juan 3:3, no importa que vayan, hermanos, Jesús le decía a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no
no puede ver el reino de Dios. Amigo y amiga que nos visitan el día de hoy, el Señor te invita. El Señor te brinda la oportunidad, amigo y amiga. Te lo digo y te lo decimos todos los que el Señor se ha cruzado en nuestras vidas. No queremos obligar a nadie, porque el Señor no obliga a nadie a creer en Él. Simplemente el Señor nos dice, si de gracia recibiste, de gracias da. Queremos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en esta mañana, hermanos. El segundo punto es haber descubierto que nuestro Señor Jesucristo nos iluminó con su luz divina, con su luz de vida, hermanos. El tercer punto, en el versículo 6 y 7, nos dice su palabra santa. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y juntó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que sale de la boca de Dios, hermanos, y el verdadero milagro en nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué venimos en esta mañana? A ver paralíticos caminar. El Señor lo puede hacer, eso no tenemos duda. O ver el milagro y la obra de Dios en nuestras vidas, las cuales yo el primero, una vida miserable que tenía antes de que Él pase por mi vida. ¿Qué venimos en esta mañana, hermanos? Como los fariseos de aquellos tiempos, los judíos que pedían señales para sensibilizar ese corazón de piedra. ¿A qué vienes en esta mañana? Amigo y amiga que nos visitas en esta mañana. El Señor no obliga a nadie, no nos coacciona a creer en Él y dar ese paso de fe mediante el bautismo, pero sí te invita a acudir como al ciego, al enviado, al estanque de Siloé, al enviado. El ciego fue y obedeció y se lavó en el estanque del enviado y regresó viendo. Amigo y amigo, en esta mañana, recuerda lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor llama a la puerta, hermanos. Amigo y amiga, nos dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No le cierres la puerta al Señor. No se la cierres. Porque Él entrará. Y es curioso, porque no dice almorzaré contigo, ni comeré contigo. Cenaré contigo. ¿Cuándo cenamos? En las noches, cuando estamos en tinieblas. Permítele a nuestro amado Señor Jesucristo y ábrele las puertas de tu corazón. En este tercer punto, hermanos, el Señor te invita, amigo y amiga, a dar el paso. Nos dice en su palabra en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque los hombres eran malos y para que sus obras no sean reprendidas. Piénsalo, amigo y amiga, medita en esto. Piensa también que una vez el Señor se atravesó en la vida de un joven rico, que en teoría tenía todo lo que en este mundo puedes tener para tener éxito. Y nuestro Señor Jesucristo
algunos las hemos leído, hemos meditado. Nos dice su palabra que amó al joven rico. Amó al joven rico. Y le pidió una cosa. No le pidió que vaya al estanque de Siloé, sino que deje sus riquezas. Pero pudo más su avaricia, hermanos y hermanas. Amigo y amiga, en esta mañana ábrele las puertas de tu corazón. No se las cierres. Como cuarto y último punto, en el 8 y el 9, nos dice ya para ir terminando, hermanos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Amén. Los vecinos y testigos, quienes le conocían, vieron su cambio. Unos se asombraban y le reconocían, otros dudaban por su nueva vida. Tu entorno, hermano y hermana, ahora sí, a ti creyente, tu entorno, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia, ¿ven tu nueva vida en Cristo Jesús? La obra del Señor en ti. ¿Puedes decir yo soy? Más adelante en el 9:25 nos dice: entonces el ciego respondió y dijo, cuando le estaban interrogando los fariseos, que decían que Jesús era pecador. Y el ciego, el que era ciego, da testimonio, el que había recibido la vista, y dice: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermano y hermana, en esta mañana, creyente, nacido de nuevo, otra vez le voy a rogar y le voy a pedir si podemos cerrar nuevamente los ojos con el debido respeto. Cerrémoslos unos segunditos como el anterior, por favor. Y no los abran hasta que yo se los diga. Recuerda, hermano, ahora que estás así, recordemos cuando estábamos en tinieblas, cuando el Señor no se había cruzado en nuestras vidas, cuando éramos insensatos, sabios en nuestra propia opinión. Recordemos nuestros malos hábitos. En los cuales vivíamos de una forma amarga, que vivíamos amargados por la vida. Recordemos cuando nos deleitábamos y llenábamos en el pecado, pero al día siguiente estábamos vacíos y con remordimiento. Recordemos cuando no teníamos esperanza ni paz en medio de las tribulaciones, que estábamos condenados eternamente, que vivíamos una vida de mentira, que mendigábamos algarrobas. Recordemos que nuestra arrogancia nos cegaba, que nos revolcábamos en nuestras ciénegas, hermanos. Podemos abrir los ojos y gocémonos en esta mañana de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo, de que el Señor nos abrió, nos quitó el velo, nos quitó la ceguera espiritual y descubrimos la nueva vida en Cristo cuando nacimos en Él, hermanos y hermanas. Muchas veces infravaloramos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Lo desvaloramos.
Proclamemos, hermanos, no solo aquí en el local, donde vayamos, lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Darle la gloria al Señor, de que apareció en nuestras vidas alguien que en realidad nos demostró el verdadero amor por medio de su sacrificio en la cruz, para que podamos ser salvos, hermanos. En Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. No olvidemos que somos su pueblo escogido, sus embajadores, y que también por medio de él ahora somos la luz del mundo, hermanos. Una cosa sé, dijo el ciego, que habiendo sido ciego, ahora veo. Proclamémoslo a los cuatro vientos, con quien tengamos que confrontarlo. Él lo estaba confrontando con los fariseos. Testifiquemos, evangelicemos, para que los que no le conozcan vean su luz, hermanos. Como la mujer samaritana, considerada impura y hereje por los judíos de la época, los cuales decían que había que alabar en Jerusalén y los samaritanos en Jericín, que ahí tendría que ser el lugar de adoración. Aquella fue cuando el Señor se le atravesó en su vida a proclamar a los hombres de su aldea, y muchos creyeron por ella, hermanos. Primer punto: el único que se detiene en nuestras vidas y ve nuestras miserias y la perdición eterna, ve al hombre con amor y misericordia, es Jesús, ante la inclemencia e insensibilidad de los hombres. Segundo punto: nos iluminó la luz de vida, un cielo nuevo, una vida nueva. Tercer punto: amigo y amiga, Él te invita a dar el paso. No seas como el joven rico que Jesús vio y amó, pero no le abrió su corazón. Como cuarto punto: proclama, hermano y hermana, nacido de nuevo, testifica, evangeliza a los cuatro vientos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús hace y lo que Jesús hará. Amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, ábrele las puertas de tu corazón al Señor. Es lo que mejor te podemos aconsejar los creyentes, que hemos tenido el gozo que nuestro Señor Jesucristo se ha aparecido en nuestras vidas. Hermano y hermana, si en realidad has nacido de nuevo y el Señor se ha cruzado en tu vida y te ha dado la vista, te ha sacado de ese mundo de tinieblas, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Lo hemos sentido en breves momentos. Perdónenme por el experimento que hemos hecho el día de hoy, pero es necesario muchas veces, porque infravaloramos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde podíamos haber estado eternamente? ¿Y dónde estamos ahora eternamente, hermanos y hermanas? Motivo de gozo, de proclamación, en todo momento, no solamente aquí un domingo, con nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo y familia. Que el Señor nos bendiga, y lo único es eternamente agradecidos con Él. Amén. Amén. Amén.